tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un gran placer estar de nuevo con ustedes en nuestro programa El Mundo Actual. En este último martes, más bien, que estamos grabando este programa de este mes de agosto, que ya prácticamente se fue y que ya comenzamos este mes de septiembre, donde da inicio los últimos 3 meses de este año 2018, que ya entra en su parte ofensiva final. Bien, vamos a prepararnos en este momento con un tema que yo creo que en este momento es muy importante volverlo a tocar o tocarlo y hablar de ello por las circunstancias que están pasando en estos momentos en todo nuestro planeta terráqueo. Hablamos de un tema que es un tema profundamente de consecuencias eternales. Pero antes de decir el tema, déjenme leer esta palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20. Dios bendiga su santa y bendita palabra. El suicidio, consecuencias eternales. Ese es el tema que queremos tocar en este momento, por múltiples de razones en este momento, en un año eminentemente delicado, profundo, donde la noticia no ha sido exenta en todos los hechos que están pasando, y entre ellos esta situación terrible y, si podemos decir, catastrófica que estamos siendo testigos en estos momentos en cuanto a los hechos que están pasando en el planeta Tierra. Mirábamos con de día este domingo en Florida, en un evento que habían organizado de mercadotecnia para promover fuegos de computadoras o de televisión o fuegos electrónicos, como le quiera llamar. Ahí, entre todos esa gente, acudió también un joven de uno de los estados fuera de Florida, un joven de 24 años. Óigame bien, está comenzando la vida. Este joven de 24 años, que también estaba participando, según se sabe hoy las noticias, también de los fuegos, en ese caso, en una serie de promociones de fuegos de fútbol y otras cosas que estaban promoviendo allí electrónico. De momento, este joven, que ya llevaba en su poder 2 revólver, una Magnum 45 y otra de 9 milímetros. De momento sacó su revólver y comenzó a disparar indiscriminadamente, dejando a varias personas completamente heridas, quitándole la vida a otras 2 personas, y finalmente se suicidó. La alarma de suicidio que ha encendido las alarmas desde el 2012, cuando se rompieron los récords en la humanidad, ya que desde el 2012 para acá 1 millón de personas en todo el planeta terráqueo se suicida. Ante estas alarmas impresionantes, y que sin lugar a duda el impacto más grande de la noticia ha llegado este mismo año, ante los expertos dicen que enumeran una serie de consecuencias que podrían estar abonando esta situación difícil que estamos viviendo. A esa otra podríamos nosotros agregar una reciente intervención que tuve en un programa radial, en una radioemisora en Washington, D.C. Me hicieron una pregunta acerca de el tiempo, que está más corto, y hablaba específicamente de las declaraciones del científico Richard Cross, que en el año 2010-2011 confirmó y reconfirmó que con los terremotos de Sumatra y con los terremotos de Chile y de Japón, el eje de la Tierra se había desviado, y eso ha provocado un aceleramiento en la rotación de la Tierra, trayendo como consecuencia un aceleramiento en todos nosotros los seres humanos también.
No solamente eso, sino que al acelerarse el sistema rotativo, digo el científico Cross, también está provocando que los días estén más cortos. Al ser los días más cortos, entonces ese sistema biológico que tenemos de 24 horas se ha acelerado. Eso, dicen ellos, está provocando que, dicen los científicos, estoy citando, esto está provocando que tengamos desórdenes sin precedente en el comportamiento de la humanidad, y no solamente en el planeta, sino en el comportamiento de la misma humanidad, incluyendo los mismos animales que están mostrando un comportamiento completamente anómalo. Si todo esto abonamos, entonces podemos concluir que son nada menos y nada más que el cumplimiento de las santísimas palabras del Señor Jesucristo en el Mateo capítulo 24 y el versículo 21, cuando dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, si ese proceso pudo haber dado inicio y que culminará en una forma más prolongada en el periodo de la gran tribulación, entonces, en parte de lo que están hablando los expertos en psicología, que ellos creen que parte de este comportamiento anómalo como un espíritu insaciable de odio, aunque tengo otra parte también de la Biblia que estoy tocando ese tema en profundidad, en algunas iglesias no estoy llegando a predicar en este momento de las conferencias, pero aparte de eso, los científicos dicen que también todo este aceleramiento del sistema de los tiempos podría estar colaborando a que la persona esté en ese sistema evolutivo, esté provocando al no dormir lo suficiente. En este momento, la humanidad entera, es decir, no solamente la persona, sino la totalidad de la humanidad, al no estar durmiendo lo suficiente, porque el sistema se ha cortado, eso está provocando, dicen los expertos, demencia global. Y esa demencia global, en unos estamos más fuertes para soportarla, otras personas son más débiles. Y eso, dicen ellos, estoy hablando de lo que dicen los expertos, podría estar provocando también el que esté generando lo que ya le llamaron este año, una epidemia de suicidio. Por supuesto, nosotros los cristianos también tenemos bases bíblicas para hablar de las condiciones, la situación peligrosísima en que está cayendo la humanidad, que cada día, catastróficamente y tristemente, se está alejando más de Dios. Ese alejamiento no solamente lo estamos viendo profundamente impregnado en el mundo religioso como la misma Iglesia Católica, sino que también lastimosamente está entrando a la propia Iglesia evangélica, que está pasando una crisis también, igual que lo está pasando en la Iglesia Católica, en una serie de acontecimientos y escándalos. En cuanto a la Iglesia evangélica, no está pasando por un enfriamiento de materialismo, más bien, en cuanto a sus propias feligresías, quien parece estar más desesperada acerca de lo que va a pasar mañana en cuanto a su vida materialista, no en cuanto a la vida espiritual, sino en cuanto a su vida materialista, se está olvidando de sus compromisos profundos con Dios, y al estarse olvidando de su compromiso con Dios y estarse materializando demasiado, está provocando, no solamente en la gente del mundo, sino también en los evangelios, está provocando lo que se llama una depresión, vacío, resentimiento, todo lo que el terreno que abona para el tema que vamos a tocar. Como dije, las alarmas se están disparando sin precedente, y tal vez este año las más sonadas, sin lugar a duda, fue la decisión que tomó la hermana de la infanta Máxima, es decir, o de la reina Máxima, que es la reina de la esposa del rey, o de la monarquía, perdón, de Holanda. Su hermana, una jovencita llamada Inés, de solo 33 años de edad, perteneciente a la clase alta, imagínense, a la monarquía, posiblemente con una vida de lujo, con una vida de las partes más altas. La historia dice que la joven Inés, después de estar luchando por varios años con una profunda depresión, no soportó más y terminó quitándose la vida en este año 2018. Pero la más sonada, tal vez, de todas ellas fue la de Anthony Bourdain, el famoso chef, estrella de televisión,
en la cadena de CNN, un hombre con un profundo éxito, con solo 63 años de edad, con un patrimonio económico sin precedente. Y como lo dijera él en una ocasión en una entrevista, la gloria más grande de él era su niña de 11 años. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? ¿Qué sucedió con este hombre? Que terminó quitándose la vida. La lista es enormemente grande. Y los propios evangélicos parece que tampoco estamos exentos. Ya de que esta semana también, esta semana que estamos viviendo, esta última semana de agosto, hemos visto la noticia de este pastor californiano, un pastor, un servidor del Señor, un servidor del púlpito, terminó quitándose la vida. Y aquí entran múltiples de preguntas que ustedes, mis oyentes, múltiples de veces se la han hecho, y que a veces a las víctimas, a los familiares de esas víctimas, es bastante difícil poder dar una respuesta que no les vaya a herir. Decía precisamente la semana pasada que tuve una experiencia hace muchos años, unos 18 años, en una conferencia que estaba dando en París, Francia, cuando estábamos ministrando la salvación y las almas están pasando a recibir a Cristo. Pasa un matrimonio adulto, y entre lágrimas la esposa del matrimonio me dijo, la señora, por cierto, de origen chileno en aquel momento, llorando me dijo, mis 3 hijos, me dio las edades de cada uno de ellos. Me dijo, mis primeros 2 se suicidaron en los siguientes años, y el tercero se nos acaba de suicidar este año, con solo 22 años. La señora, junto con su esposo, llorando, empapados en lágrimas, me decía a la señora, pastor, por favor dígame que mis hijos están en el cielo. Y esas preguntas que constantemente y que en cualquier momento se las van a hacer a ustedes, mis queridos oyentes. Y en ese momento en que uno podría actuar en una forma cruel, aunque si bien es cierto es una verdad lo que le vas a decir, a veces no es el momento para dar una respuesta que podría sonar demasiado dura, pero que tristemente es una realidad. De tal manera que uno tiene que buscar la mejor manera de decirle a las familias de esas víctimas. En aquel momento, y era instante, tenía que sacar una respuesta. Solamente yo le dije, mire señora, por ahora no hablemos de sus hijos. Ellos ya están en la eternidad y no podemos hacer nada por ello. Por ahora, preocúpese usted y su esposo en su relación con el Altísimo Dios Todopoderoso. Entonces, al estar hablando estas partes, vamos a entrar. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de esto? El suicidio, para que podamos entender, hablamos un poquito más sobre estas partes de lo que es, de los significados, lo que dicen, lo que especifican los diccionarios acerca del suicidio. Analicemos entonces esta palabra y por qué el cristianismo se opone rotundamente al suicidio y lo consideramos que nunca deberá de ser, jamás nunca deberá de ser una alternativa, ni en nuestros hermanos evangélicos, ni en nuestros amigos del mundo. Jamás nunca debería de ser esa alternativa. El 6º mandamiento de la ley de Dios dice en Éxodo 20:13, no matarás. El suicidio, dice el diccionario hispanoamericano de Misiones, es el acto por el cual en forma intencional una persona termina con su vida. Es una acción libre y sin coerción con el propósito de producir la muerte en uno mismo. El término señala el acto o la ocasión de quitarse la vida uno mismo en forma voluntaria o intencional.
Y esto se extiende también a las personas que atentan contra su vida o quienes tienen la tendencia de quitarse la vida. Suicidio significa prácticamente separación del cuerpo y del espíritu, según el diccionario. El apóstol San Pablo dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está dentro de vosotros. Pablo le recuerda a los corintios que sus cuerpos son sagrados y les hace ver que el Espíritu Santo reside en ellos, haciendo de sus cuerpos un templo. Escribe en singular cuerpo y templo para aplicar lo que dice a cada cristiano en particular. Además, el orden de las palabras en el griego pone el énfasis sobre el Espíritu Santo. Literalmente dice, vuestro cuerpo es templo del que está dentro de vosotros, es decir, el Espíritu Santo. El cuerpo del creyente pertenece al Señor y es residencia del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo, como el pasaje que leímos, dice que fuimos comprados por su sangre preciosa. Por lo tanto, debemos tener entendido que nosotros no podemos atentar contra nuestra propia vida. En cierta ocasión, allá en 1980, por allá de 1987, entre 87 y 89, que me tocaba viajar desde Costa Rica durante 3 años consecutivos, desde el 86, cuando estaba en mi relación con en Ámsterdam, que me tocaba viajar en este evento patrocinado también por Naciones Unidas y la Unión Europea. Y en una de esas, mientras salíamos de la clase, estaba con un pastor de la Iglesia Reformada de Holanda, que es la tradicional. El pastor de aquel entonces se había hecho íntimamente amigo, éramos dos. Él ya era un poco más adulto y yo muy jovencito. El pastor estaba fumando y cada vez que salíamos de la clase y salíamos allí en la plaza, allí en Ámsterdam, él inmediatamente sacaba su tabaco y lo envolvía en un papelito y comenzó a fumar. Y él me decía, es que Bolaño, ustedes los latinoamericanos son exageradamente legalistas. Yo le decía, espere señor, una cosa es el legalismo y otra cosa es el vicio. No confunda las cosas. Me dijo, a ver, dame una evidencia que pruebe que el cigarro está prohibido en la Biblia, porque yo no lo encuentro, me decía el pastor. Y le dije, sencillamente, voy a darle las estadísticas. Las estadísticas dicen que las personas que mueren en el mundo, de todas las que mueren de cáncer en el mundo, 15% es a causa del tabaco. Ese 15% globalmente hablando, le dije, representa miriadas de personas. Es decir, estás hablando, le dije, más de 200.000 personas que mueren a causa del cáncer provocado por el tabaco. Ahora le dije, aquí viene la parte. La Biblia dice, le dije en aquel entonces, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y que este cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino porque fue comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, al dañar tu cuerpo, al meterle tabaco, estás provocando la muerte acelerada de tu propio cuerpo. Al estarla provocando, tal como lo dice el pasaje aquí, el que destruye el templo del Espíritu Santo, cual sois vosotros, él también te destruirá a ti. Eso implica tu alma. Cuando le dije eso al pastor en Holanda, en aquel entonces, nunca se me olvida, él me dijo, ahora sí me pusiste en problema, en serio problema, porque nunca había entrado en esa deducción. Esa misma deducción es la que tenemos que llegar también en cuanto a la peligrosidad en una depresión, en una tristeza profunda, en tomar la decisión o escuchar voces de demonio que te digan que la mejor solución es quitarte la vida. Si bien es cierto, la vida está llena de muchas dificultades, de profundas dificultades, para algunos más leves y para otras sumamente difíciles. Y es allí, en esos momentos duros, difíciles de depresión, de tristeza y de soledad, donde pueden venir esas voces demoníacas, a quienes los científicos le llaman demencia. Esas voces demoníacas que vienen y te dicen la mejor manera, la mejor solución es que te suicides. Pero el suicidio es ante las Sagradas Escrituras
escritura 100% condenable y definitivamente no hay ni un solo hecho histórico que respalde el suicidio. De hecho, en el judaísmo, que está firmemente arraigado en lo más profundo del Antiguo Testamento, es considerado condenable contra todo principio en el judaísmo el suicidio. De hecho, encontramos hechos en la Biblia donde personajes sabían que no lo podían hacer. Encontramos el caso del rey Saúl, a quienes algunos argumentan que realmente el rey Saúl se suicidó. Pero si leemos el pasaje, Saúl, que en cierta forma, a pesar de su desviación espiritual profundamente, en que él cayó en todas cosas horrendas, con todo eso él conocía la palabra del Señor y él sabía que no podía suicidarse porque Dios lo prohibía. Es por eso que él pidió al escudero que lo traspasara con su espada y de esa manera evitar suicidarse él mismo. Lo mismo se cuenta una historia, pero ya de la poshistoria, el caso de Masada, cuando los romanos finalmente asaltaron a los rebeldes que habían tomado los zelotes, que habían resistido y humillado a todo un batallón de 10.000 soldados romanos, cuando ellos apenas eran 900, entre ellos 900 apenas eran 300 hombres y el resto eran mujeres y niños. Finalmente, dice la historia que cuando los soldados romanos llegaron arriba, encontraron una desolación y en lugar de tener gozo según los relatos de la historia, como Flavio Josefo, los romanos tuvieron tristeza al ver que todos lo que encontraron fue cuerpos tendidos. La decisión de los celotes había sido que preferirían morir antes que entregarse como esclavos y ser llevados y exhibidos de una forma humillante y profunda delante del gran Coliseo en Roma, ante los romanos. Pero como ellos, los celotes, eran profundamente religiosos, también sabía que no podían suicidarse. Finalmente, dice la historia judía, la que se cuenta allí en el monte Masada, finalmente escogieron de todos la gente, de los 300 soldados entre ellos, escogieron a 10. Esos 10 que lo hicieron echando suerte, de esos 10 se encargarían de todo el resto. Y finalmente los 10 entre ellos echarían suerte para evitar el suicidio, es decir, con su propia mano. Lo que quiero recalcar con esta historia es que efectivamente el judaísmo lo prohíbe terminantemente el suicidio. En el Nuevo Testamento se ha deducido implicaciones prohibitivas directamente del suicidio, según Romanos capítulo 14, versículos 7 y 9, y por supuesto 1 Corintios 6, 19, que lo acabamos de leer, y Efesios 5, 29. El judaísmo y el cristianismo se han opuesto firmemente a la práctica del suicidio. Los padres de la iglesia permitieron, algunos de ellos, conocidos entre el siglo V en adelante, tuvieron fuertes discusiones teológicas acerca de las prácticas del suicidio. Sin lugar a duda, uno de los teólogos del V siglo fue San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona negó su total legitimidad del suicidio. Dijo la siguiente palabra: no importa las circunstancias, argumentos que excluya la posibilidad que excluya la posibilidad del arrepentimiento y que como una especie de asesinato viole el sexto mandamiento, dijo San Agustín. Su posición fue contundente. Nada, ninguna circunstancia, ningún sufrimiento, ningún remordimiento profundo justifica, dijo San Agustín, que se tome la decisión de quebrantar el sexto mandamiento: no matará. Su posición fue adoptada también por Tomás de Aquino, quien sostuvo que el suicidio era, número 1, no natural y contrario al amor que todo hombre debe de tener por sí mismo. Número 2, una ofensa contra la comunidad. 3, una usurpación del poder de Dios para matar y dar vida, que solo Dios tiene esa autoridad.
Así tradicionalmente los teólogos del quinto siglo en adelante, incluyendo católicos y romanos, han concordado en que Dios ha fijado en su canon una prohibición total y contundente contra el suicidio. En otras palabras, está terminantemente prohibido que se tome esa decisión. La palabra de Dios ha sido contundente. Si acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está entre vosotros, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 y 17. Por tanto, la palabra es tan contundente. Pablo sigue usando la figura de la construcción, pero ahora nos revela que no se refiere a una estructura ordinaria que sirve a quienes la construyen. Habla más bien del templo de Dios, el cual es santo. Si alguno pretende destruir este templo, tendrá a Dios como su enemigo y será completamente destruido. O sea, la palabra es contundente. El suicidio no es una opción, ni delante de Dios, ni debería ser una opción de ninguna persona. Si bien es cierto, múltiples de personas pueden estar pasando profundas crisis y profundas necesidades, pero solamente si buscas en lo más profundo de tu corazón a Dios, podrías encontrar la respuesta de cómo salir adelante y no tomar esa catastrófica y terrible decisión que tendrá consecuencias eternales o de condenación eterna. ¿Con cuánta frecuencia los cristianos confiesan sus pecados y sin embargo no quieren creer que Dios perdona y olvida? Si bien es cierto, hay tristezas anormales en nuestra vida real cotidiana, y algunas veces esas tristezas anormales o depresiones anormales producen remordimiento profundo y tristeza profunda. Pero todos, tanto inconversos como cristianos, no estamos exentos de esto. La diferencia es que busquemos una salida sin tener que destruir nuestro propio templo. Esa salida es la que buscó el apóstol San Pablo, quien en su momento, cuando negó al Señor, entró en un profunda tristeza. Pero Pedro hizo todo lo contrario que hizo Judas Iscariote. Judas Iscariote tomó la triste y catastrófica decisión de ahorcarse. Pedro decidió regresar al grupo de los hermanos de los apóstoles. Y exactamente regresó a la iglesia. ¿Qué significó regresar al grupo? Compartió junto con hermanos dentro, y con los hermanos, con los discípulos, con los apóstoles. Fue confortado. La Biblia dice que mejores son dos que uno, porque hay mejor paga de su trabajo. Mi hermano y mi hermana, aún usted pastor, evangelista, si estás pasando por momentos difíciles, por momentos eminentemente duros y amargos, consecuencias gravísimas, con toda belleza y con toda esa tristeza profunda que puedas tener, no olvide que el Señor te está esperando. El Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Mi carga es muy fácil. Usted, mi amigo, usted que está más propenso a escuchar las voces de los demonios, que cobardemente le van a decir: quítate la vida. Nunca, jamás, nunca vuelvas a dar cabida a esos pensamientos. Solamente te puedo decir que si no puedes ir inmediatamente a una iglesia, arrodíllate en tu cuarto
y derrama tu corazón en lágrimas profundas y clama a Dios. Su palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso quiere decir salidas que tal vez tú ya no las encuentras, pero que Dios sabe dónde están esas salidas. Mi hermano y mi amigo, en todo este tiempo difícil, donde myriadas de personas catastróficamente están tomando la decisión del suicidio, yo solo te digo: no lo hagas, ni siquiera que eso pase por tu mente. Por favor, escucha lo que te dije. Si puedes ir a la iglesia, ve a la iglesia y comparte con tus hermanos. Pastor, si eres tú como le pasó a este pastor de California, que tristemente no buscó la compañía de otros pastores. Pastor, evangelista, si tú eres el que estás pasando esto, llama a otros pastores, llama a otro siervo, o a los hermanos de mayor confianza de tu iglesia, y simplemente dile: arrodillémonos y acompáñame a llorar, que no soporto esta carga que estoy llevando. Hazlo allí, llora, derrama tu corazón. Vas a ver cómo el Señor va a tener respuesta. Usted, mi amigo, ya se lo dije, busca en la iglesia o arrodíllate allí en tu cuarto y derrama tu corazón hasta lo más profundo y clama a Jesús y habrá respuesta. Pero por favor, jamás nunca tomen esa decisión. La vida es de Dios y solo Dios la da y solo Dios la puede quitar. No puedes hacerlo tú, porque si tú lo haces, entonces Dios te destruirá a ti. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me lo bendiga, y si Él no ha venido,